Muy buenas, bienvenidos a CJ Bonsaido. Pues ya está aquí el otoño, está bien metido ya empiezan las temperaturas frías, empieza a caer el termómetro. Como veis, los árboles están otoñando, ya las hojas las vemos amarillas, vemos las distintas tonalidades del otoño, el suelo está lleno de hojas ya y empieza el frío. Los que estamos más al norte, pues ahora empezaremos a notar la caída de temperaturas cada vez más. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a ver qué hacemos con nuestros árboles en invierno, cómo protegerlos del frío. La gente que vivís más hacia el sur o estáis en el hemisferio sur, ahora mismo este vídeo no será de gran ayuda, pero llegará el momento en el que os ayude o os oriente un poco qué hacer en invierno o qué hacer cuando caen heladas. Vamos a ver qué hacemos con nuestros árboles en invierno. Bien, pues bajan las temperaturas, ¿qué hacemos? ¿Hay riesgo? ¿No hay riesgo? Lo primero que tenemos que hacer es valorar y saber muy bien qué especies tenemos y qué tolerancia al frío tienen. Aparte de esto, tenemos que valorar también muy bien cómo fluctúa o cómo se comporta el clima en nuestra zona o en la zona donde tenemos colocados nuestros bonsáis. Es ideal o es recomendable tener un termómetro de temperaturas máximas y mínimas en la zona de bonsáis o entre los árboles para saber un poco qué temperaturas se están manejando o está teniendo a lo largo del día los árboles, a qué se enfrentan. Bien, una vez valorado esto, os voy a decir una serie de recomendaciones a tener en cuenta para pasar un frío y estas van a ser un poco genéricas. Os van a valer para cualquier tipo de árbol autóctono o que esté aclimatado a vuestro clima. Lo primero, como siempre, orientación sur. Siempre esta orientación van a gozar de más luz, de temperaturas más suaves que si estuvieran en una cara norte. En invierno es interesante o es aconsejable, si nuestro clima tiene temperaturas muy frías, que estén cerca de una pared, colocados cerca de una pared, orientación sur y en la cara norte una pared. Esta pared va a ser el escudo, digámoslo así, que va a proteger un poco de esa especial inclemencia que proporciona estar de cara al norte. ¿Vale? Además, si esta pared tuviera un tendejón, un alero, cualquier elemento superior o por encima de los árboles que les proteja, les va a venir mucho mejor. ¿Por qué? Porque los días en los que caigan heladas, la helada va a impactar sobre este alero, sobre el tendejón, sobre lo que sea. Va a impactar contra eso y va a impedir que los árboles que están colocados debajo les caiga la helada directamente, que esto sería el mayor peligro, sobre todo las heladas estas que son de sorpresa, que más o menos hay una temperatura agradable, cae la noche y te viene una helada muy fuerte. Esto daña mucho a los árboles. Un alero, un tendejón, algo, esto frenaría ese impacto. Es importante también que este alero esté a cierta altura, que tampoco lo tengáis justo por encima de las copas de los árboles. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar también que tengan acceso a toda la luz o todos los rayos del sol posibles. Otra recomendación interesante es no colocar nunca las macetas en el suelo, directamente en el suelo. Lo ideal sería a partir del metro de altura, porque en el suelo las heladas son más intensas, se notan más los efectos. Entonces, cuanto más cerca del suelo tengamos nuestros árboles, más daños pueden ocasionarle. Yo, aparte, esto os lo digo como apunte por si le sirve a alguien, aunque los tengan las baldas, mis baldas son lisas, no son de listones. Siempre coloco en invierno 2 tacos de madera para elevar la maceta de la balda. ¿Por qué? Porque caen heladas, estamos regando, a veces queda en las baldas queda una película de agua. Esta película de agua, si se congela, eleva el volumen, aumenta de volumen
y puede llegarnos a congelar la base de la maceta. En principio, en especies resistentes, si solo congela la base de la maceta, no va a haber ningún problema, porque a mí me ha pasado y ya os digo que con olmos y con algún pino no pasa absolutamente nada, pero nos taponan los orificios de drenaje. Vamos a estar regando y si esa capa de hielo no se disuelve, nos va a estar encharcando mucho el sustrato, y esto en invierno es desaconsejable también. ¿Por qué? Otra forma de proteger los cepellones del frío es mantener el sustrato un poco más seco. Cuanto más seco esté, más resistencia térmica va a tener. Entonces, en invierno, ¿qué hacemos? Vamos a regar siempre por las mañanas, o vamos a regar en una hora en la que el sol ya empiece a coger fuerza o la temperatura se vaya elevando. Y vamos a regar con intensidad, que quede el cepellón bien húmedo, pero un pelín menos que lo hacemos en cualquier otra estación. ¿Para qué? Para garantizar que el árbol va a tener el agua que necesita, pero va a tener tiempo de ir absorbiéndola, ir secando un poco ese sustrato, para que a medida que avance el día, cuando empieza a caer la tarde y se acerca la noche, en la bajada de temperatura o en las heladas que pudieran venir a estas horas, el cepellón esté lo más seco posible, porque esto le va a amortiguar también un poco los efectos de las heladas. Si el cepellón llegara con mucha humedad o con mucho agua contenido y cae una helada, seguramente todo este agua congele y podría causarnos daños irreparables en las raíces. O sea, estamos hablando de que podríamos cargarnos un árbol. Más cosas. Podemos, si el árbol es resistente, si estamos hablando en este contexto, otra cosa que podemos hacer si vemos que las macetas corren riesgo o están muy expuestas, o tenemos coladores que están todavía mucho más expuestas, otra cosa que podemos hacer es enterrar las macetas. Podemos coger cajas de polispán, de madera, de lo que queráis, colocamos la maceta dentro y se rellena el espacio que queda vacío entre la maceta y el recipiente. Yo lo hago con arena seca, pero podéis rellenarlo arena seca, hojarasca, trozos de polispán, plásticos, cualquier elemento que sirva como aislante térmico. Esto va a impedir que las heladas afecten al cepellón. Las raíces van a estar protegidas. Pensad que los árboles en la naturaleza, en el suelo, sus raíces, el suelo actúa como regulador térmico. La fluctuación de temperatura es mínima. No le afectan ni las temperaturas muy altas ni las temperaturas muy bajas. Entonces sus raíces están muy acomodadas a una estabilidad térmica. En maceta esto no lo tenemos. Pues enterrando las macetas conseguimos ese efecto, amortiguar el efecto de la temperatura. Si hacemos esto, tenemos que controlar, iréis viéndolo poco a poco, la cantidad de riego y cómo regar, que el cepellón siempre quede húmedo, que tenga la humedad suficiente, pero no acumularlo, porque al tenerlas enterradas vamos a estar comprimiendo un poco, estamos anulando el drenaje. También, si tenéis tiempo, lo que podéis hacer es, si veis los días más suaves, tener la maceta un poco más expuesta, aprovechar para regar, y si veis que van a bajar las temperaturas o que se acerca una helada, pues en ese momento, antes de que eso, enterráis la maceta. Esto os va a servir para la mayoría de especies. Ahora que tenéis una especie que es un poco más sensible, que resiste el frío, pero es un poco más sensible, ¿qué podemos hacer? Yo hago invernadero aunque sea individual, para un árbol en concreto. Suelo proteger las macetas, si las meto en invernadero, las envuelvo con plásticos o con polispán para aislar un poco el cepellón. Y el invernadero, lo que hago es, con unos hierros o unas maderas, haces una estructura alrededor del árbol. Y yo lo que uso es manta térmica, no uso plásticos en invierno. Eso lo veremos luego. Manta térmica de horticultura. Esta se utiliza para plantaciones de lechugas y demás, incluso para los árboles.
cuando se siembran, cuando todavía pueden caer heladas. Esto se coloca encima de lo que haya sembrado y esta manta transpira, permite el paso de los rayos del sol, permite el paso del agua, pero actúa como freno frente a las heladas y al frío excesivo. Digamos que dentro consigue mantener un microclima un poco más llevadero. Esto está muy bien en especies que sí que resisten el frío y están aclimatadas porque les permitimos un invierno normal en su desarrollo, consiguiendo un invernadero frío. O sea, tendrían su periodo de frío, pero evitaríamos cualquier daño por heladas o bajadas de temperatura en exceso. Miraros lo de las mantas térmicas porque la verdad que son súper baratas y me gusta mucho el resultado. Luego un apunte. Mucha gente tiene miedo a la escarcha, cuando caen heladas y se nos ponen los árboles con esa capa de escarcha, de hielo por encima, incluso por el sustrato. Cuando veis esto, no tengáis miedo. Esta escarcha se produce porque al empezar a bajar la temperatura, al producirse la helada, se congela toda esa capa húmeda que tienen alrededor de ellos mismos. Esa capa de hielo está solo en la superficie. Entonces esto, si vas bajando la temperatura, sigue bajando, actúa como amortiguador, no le va a afectar esa helada a los tejidos de nuestro árbol. No sé si me entendéis. Es como si se pusieran una cazadora fría. No le va a afectar, pero sí que le va a proteger de una helada mucho más fuerte. Las heladas peligrosas son lo que se conocen como heladas negras, que son las que visualmente no se aprecia, no hay rastro de escarcha, ni hay rastro de nada, pero cae la temperatura muy rápido, hiela mucho y luego vemos como el césped se queda como negro, se quema todo. Esas heladas son muy dañinas porque son muy intensas y muy rápidas y podemos verlo incluso en la naturaleza, los daños que causan en hojas, en hierbas y demás. Entonces, un remedio para esto que yo he visto agricultores y demás es pulverizan los árboles antes de que caiga la helada. ¿Por qué? Porque van a tener un grado de humedad que en el momento en el que empieza a bajar la temperatura se forma esa escarcha y le va a proteger. Ojo, esto hacerlo si lo hacéis con especies aclimatadas o especies que tengan resistencia al frío. Nunca lo hagáis con un ficus porque el pobre hombre, no, si los ponéis a estas temperaturas, una helada a lo mejor, y no muy fuerte, a lo mejor os la aguanta, pero 2 o 3 seguramente que se acabó. Estas recomendaciones son un poco generales para plantas autóctonas o aclimatadas. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos plantas tropicales? Bien, ¿qué hacemos con los tropicales? Pues lo primero vamos a pensar si es un árbol tropical que resiste cierto grado de bajada de temperatura o no lo resiste. Los que son un poco más tolerables a temperaturas más o menos bajas, que pueden resistir temperaturas de 5 o 10 grados, vamos a dejarlos en el exterior, en un emplazamiento protegido, siguiendo las recomendaciones que os he dado antes. Para estos lo que vamos a hacer es un invernadero, esto siempre en invernadero. En este caso, en vez de un invernadero con manta térmica, yo recomiendo más el plástico, porque el plástico va a aislar mucho más de la temperatura fría del exterior, el ambiente dentro va a ser más suave y además va a permitir mantener un grado de humedad ambiental más óptimo para este tipo de árboles. Eso, con esas recomendaciones y protegiendo la maceta, con las recomendaciones que os daba antes o simplemente envolviéndola con plástico de burbujas, que es ideal para amortiguar el frío, valdría, no tendríamos ningún problema. Ahora, que vivimos en una zona especialmente fría o que el árbol no resiste temperaturas frías, en estos casos es el único caso, único y excepción en la que podremos meter el árbol dentro de casa. Los bonsáis son todos, sin lugar a dudas, de exterior.
Pero frente a estas situaciones no nos va a quedar otro remedio que meterlos dentro de casa. ¿Qué hacer? No es meterlos dentro de casa y ya, me olvido. Dentro de casa tenemos que tener en cuenta buscar una ubicación fresca, alejada de todo tipo de fuente de calor. Dentro de casa en invierno, con las calefacciones, sube la temperatura, pero se reseca mucho el ambiente y esto no es nada bueno para los árboles. Necesitan un grado de humedad mínimo siempre. Entonces vamos a alejarlos de estas fuentes de calor y vamos a ubicarlos en la zona de la casa donde estén protegidos o no haya riesgo de corrientes de aire, la zona esté bien ventilada y reciba muchas horas de luz. Vamos a proporcionarles todas las horas de luz posible. Nunca los coloquemos tampoco justo al lado de una ventana, que los cristales podrían hacer efecto lupa sobre las hojas y quemárnosla o dañarnos el árbol. Garantizar la luz, pero que no sea justo al lado de una ventana. Con estas recomendaciones, cualquier árbol tropical va a pasar el periodo invernal sin ningún problema. ¿Qué hacemos cuando pasa este periodo? Que esto también es muy importante porque muchas veces pasamos el miedo o sabemos que ha pasado el riesgo de daños en el árbol por el frío y cogemos el árbol y lo sacamos directamente al exterior. Tanto los que están fuera como los que están dentro, una vez que pasa el invierno, no los coloquemos directamente en la zona más soleada o más calurosa del patio, del jardín, de donde tengamos nuestros árboles. No, porque cuando empieza la primavera siempre suben las temperaturas, pero a veces caen heladas puntuales o hay bajadas de temperatura un poco más fuertes de forma aislada y puntual. Si los colocamos en la zona más cálida, lo que conseguimos es que el árbol despierte, empiece a reaccionar como lo hace en primavera, empieza a brotar, empieza a mover savia de forma más fuerte. Y si de repente hay una bajada de temperaturas o si de repente cae una helada, el árbol digamos que ya se está aclimatando al buen tiempo y esto sí que puede ser muy perjudicial. Puede ser más perjudicial que caiga una helada en mitad del invierno cuando el árbol ya está habituado al frío porque está en un estado de reposo. Esto lo vamos a tener siempre en cuenta. Vamos a tomar las mismas medidas que cuando trasplantamos un árbol, lo ponemos en cuarentena y luego lo volvemos a poner en su emplazamiento habitual. Siempre tomamos unas medidas, lo vamos aclimatando poco a poco. Después del invierno, hacer esto, por favor, porque es importante y el despertar del árbol será mucho más óptimo y más saludable. Quería hacer un apunte también, porque yo he oído hablar muchas veces y he visto gente que lo que hace es a mí me resiste muy bien, por el día hay una temperatura que pueden aguantar, entonces yo los tengo fuera y lo que hago es por la noche lo meto dentro de casa y por el día lo vuelvo a sacar. Esto no lo hagáis nunca, nunca, nunca. Porque esto hacerlo un día seguramente que no pase nada y dos tampoco, pero si estamos todo el invierno haciendo esto, lo que le estamos causando al árbol es un shock térmico. Pensar que los árboles cuando crecen en la naturaleza están emplazados en un lugar, no se van de paseo, no están cambiando constantemente. ¿Con esto qué quiero decir? Que ellos se acostumbran o están adaptados a estar en un lugar e ir adaptándose a los movimientos o los cambios climáticos que haya en ese lugar, pero no están acostumbrados a cambios bruscos. No es lo mismo tenerlo fuera con 5 grados a de repente meterlo dentro de casa con 20 grados y por la mañana volver a sacarlo al exterior, porque le estamos dando información al árbol, le estamos diciendo o aportando que cuando más lúmenes hay, o sea, por el día, que es cuando mejor temperatura va a haber, van a tener una temperatura más baja. Y cuando hay menos lúmenes de noche, que es cuando bajan las temperaturas, los tenemos dentro con 20, 19, 21 grados, lo que tenga cada uno en su casa. Esto, aparte de alterar su biorritmo, es un shock térmico que les puede afectar muy negativamente. Entonces, esto nunca lo hagáis.
o los protegéis bien fuera o los metéis dentro de casa si no queda más remedio, pero nunca estemos bailando con el árbol de dentro para afuera, ¿vale? Hasta aquí el vídeo. Creo que son unas recomendaciones muy sencillas, muy fáciles, que a veces obviamos o no pensamos lo suficiente, pero con ellas nos va a permitir que nuestros árboles estén en perfecto estado en caso de haber temperaturas muy bajas. Nada más, quería mandaros un saludo, como siempre, agradeceros el apoyo y todo, y que nos abráis la puerta de vuestras casas y aceptéis nuestros vídeos. Queríamos mandar, tanto Jota como yo, esto es muy importante, un saludo muy especial a Logrodiego, que es un suscriptor que lleva relativamente poco, se ha aficionado a nuestros vídeos, le están siendo de ayuda y nos han mandado mensajes que la verdad que nos has dejado con la boca abierta. Estamos locos contigo, estamos locos. Porque el tío se está haciendo unos resúmenes estupendos de los vídeos que, bueno, adaptaos a él, que esto siempre es bueno tener todo lo que leamos, todo lo que vemos, hacernos resúmenes, hacernos apuntes, porque siempre vamos a tener acceso a esa información y aparte al hacerlo estamos fijando los conocimientos y esto nos hace aprender mucho más rápido. Así que nada, un saludo muy especial para ti, sigue así, tío, porque los dos hemos hablado de ti y estamos convencidos de que por este camino te va a ir muy bien, vas a aprender mucho y además esto va a hacer que cada vez te apasiones más con el bonsai. Un saludo muy especial para ti y un saludo para el resto. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.